En primer lugar, quiero agradecer al Procurador General y a los organizadores de este Congreso Internacional tan importante. Realmente es un honor haber sido invitado a participar y compartir la experiencia del trabajo realizado de la Fiscalía de Cámara en Moreno General Rodríguez, que es un departamento judicial en formación, y poder hablar sobre un tema de tanta actualidad y relevancia como es la actuación fiscal ante la narcocriminalidad y la complejidad de su investigación. Antes de asumir en el Ministerio Público, venía de trabajar sobre esta misma problemática tan grave como juez de garantías en San Martín y como secretario del Juzgado Federal de Morón. Otros lugares del conurbano con una carga de trabajo similar, pero con los equipos de trabajo ya formados. El objetivo de esta breve exposición es contar y compartir algunas decisiones de política criminal que se tomaron, la tarea desarrollada y el trabajo coordinado que se está realizando en Moreno General Rodríguez. Y además de hablar sobre las medidas implementadas, considero fundamental destacar la importancia y la necesidad del fortalecimiento institucional, la capacitación, la coordinación, el intercambio de información, para poder potenciar la respuesta y avanzar sobre los que manejan y reemplazan, en su caso, rápidamente a los imputados más vulnerables que son detenidos por la policía. De ese modo, seguramente vamos a mejorar y humanizar entre todos la tarea y el servicio que debemos cumplir. Para comenzar, es importante recordar que hasta el año 2005 todos los delitos vinculados al tráfico de drogas en sus distintas modalidades, conforme el artículo 34 de la Ley 23.737, eran investigados exclusivamente por la Justicia Federal. Pero la provincia de Buenos Aires, mediante la Ley 13.392 de diciembre del año 2005, fue la primera que adhirió al régimen de desfederalización para intervenir en causas seguidas por narcomenudeo y tenencia simple, dispuesto en la Ley 26.052, que modificó la Ley de Drogas con el objeto de ampliar la capacidad de respuesta aprovechando la inmediatez de la justicia provincial con el escenario delictual. Desde entonces, el artículo 34 de la ley dispone que los delitos previstos y penados en esta misma ley son de competencia federal, excepto para aquellas provincias y la ciudad de Buenos Aires que mediante ley de adhesión opten por asumir su competencia en las condiciones y alcances previstos en la ley. Es decir, cuando se comercie, entregue, suministre o faciliten estupefacientes que estén fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor y en los casos de tenencia simple previstos en el artículo 14. La provincia ya hace 20 años que asumió la competencia y la responsabilidad de intervenir en la investigación del último eslabón de la cadena de tráfico. En estos delitos, el bien jurídico protegido se entiende que es la salud pública, pero el amparo se extiende a otros bienes que trascienden aquella finalidad, porque abarca la protección de la familia, la sociedad, la juventud, la niñez. Además, es sabido que por el poder o factor criminológico que generan, son delitos que afectan el orden público y la seguridad común. Uno de los objetivos principales de la ley fue ampliar la capacidad de respuesta del sistema judicial. Se buscaba cubrir aquellos casos que los juzgados federales no llegaban a abordar, como el llamado kiosquito, que tanto preocupaban y preocupan a los vecinos. Ya desde ese momento se advertían varios obstáculos. No se puede ampliar la capacidad de respuesta sin la debida asignación de recursos. La carga de trabajo era inmensa y existía poca experiencia y capacitación. Por otro lado, todos sabemos que del mismo modo que la justicia provincial, el sistema penitenciario también estaba colapsado y las cárceles estaban saturadas. Por otra parte, desde un comienzo se alertó que además de estos obstáculos, con la fragmentación de la investigación, al dividir la competencia, se ponía en riesgo la eficacia de los procesos, ya que la cantidad de trabajo puede impedir profundizar más de lo que la policía hace o documenta
y no permitir ejercer un debido control sobre la actuación policial. Ahora bien, está claro que la falta de recursos y el resto de obstáculos no puede ser una excusa ni un impedimento. Ante estas dificultades tenemos que ser creativos y proactivos, capacitarnos, encontrarnos y trabajar de modo coordinado. Hay que compartir información constantemente con la justicia federal. Así como los imputados se organizan, nosotros debemos articular mejor. En Moreno, en su momento, creamos el primer equipo conjunto de investigación con la Procunar e impulsamos la comunicación permanente de los procedimientos o datos relevantes. El Estado es uno solo y ante la fragmentación impuesta por la ley se requiere mucha coordinación entre todos los funcionarios responsables a cargo de las distintas investigaciones. Sentado todo ello, por distintas cuestiones, durante los primeros años de la desfederalización, considero que a estas investigaciones por narcomenudeo no siempre se les ha dado la importancia que merecen y se les otorgó un papel secundario, con una mirada puesta en grandes organizaciones y secuestro importante de drogas, cuando en realidad tenemos que tener en cuenta que es un delito que afecta directamente a todas las personas y familias, en especial a las que viven en barrios carenciados, donde algunos grupos criminales toman el control del territorio y colocan a los vecinos y los menores en un estado de vulnerabilidad mayor, por el fácil acceso a las drogas y por la cantidad de delitos conexos que se generan, como lesiones, amenazas, robo, homicidios y corrupción. Ahora, después de casi 20 años de la desfederalización, no hay dudas que se impone que todos nos ocupemos y trabajemos juntos, coordinadamente, sobre esta problemática tan grave. Sentado todo esto, breve introducción, luego de una experiencia muy enriquecedora en la justicia federal, como secretario y como juez de garantía en San Martín, desde el año 2016 tengo el honor de desempeñarme como fiscal de Cámara en Moreno General Rodríguez, con la responsabilidad de organizar, coordinar y dirigir la política de investigación criminal conforme a las instrucciones del procurador y a las exigencias del ámbito de actuación, tal como lo establece el artículo 28 de la Ley del Ministerio Público. El Procurador General, que también asumió ese mismo año, definió como uno de los ejes de gestión y política criminal la lucha contra el narcomenudeo en coordinación con la justicia federal, porque se conecta con la mayoría de los delitos y porque principalmente afecta o destruye la familia. En ese entonces ingresaban en este departamento judicial en formación alrededor de 24.000 causas por año. Hoy, luego de 9 años, el ingreso se duplicó. Fue recién en el año 2019 cuando, con la llegada de los cargos, se pudo transformar la anterior ayudantía en la actual Fiscalía Especializada número 12. Y desde comienzos de este año 2025, esta unidad cuenta con 2 fiscales, uno en la sede de Moreno y el otro en General Rodríguez. Ello fortaleció significativamente la capacidad de respuesta y nos permitió abordar con mayor presencia territorial esta problemática tan compleja. Asimismo, desde la Fiscalía General está previsto la intervención de estos mismos fiscales para investigar homicidios vinculados al tráfico de drogas. Entre las distintas medidas implementadas, desde el comienzo de la gestión se dispuso crear una base de datos geolocalizando las denuncias para llevar adelante una política criminal estratégica basada en información confiable y poder lograr mayor eficacia. Así podemos ver en el mapa de Moreno y Rodríguez los distintos barrios y zonas donde hay más denuncias y puntos de venta, y los nombres de los involucrados. Tenemos que dar prioridad a los puntos de venta cercanos a las escuelas y los clubes de barrio. Ante la ampliación y facilitación que permite realizar denuncias a través de distintas maneras y canales, tenemos que prestar mucha atención, cuidar
y proteger a los que denuncian. Es necesario salir de la Fiscalía y tomar contacto con distintos referentes barriales. Hoy, en la Fiscalía Especializada, la incorporación de más personal permitió asignar a cada funcionario una zona o comisaría para trabajar y de ese modo se puede conocer e impulsar mejor la respuesta que están esperando los vecinos. Por otro lado, entre otras medidas, se promovió desde un comienzo el intercambio de información constante con el Fuero Federal y los departamentos judiciales vecinos, a través de mesas de trabajo, por teléfono, WhatsApp o encuentros institucionales que permitan avanzar sin agotar la investigación en los eslabones más vulnerables. Además, se impulsa el trabajo con todas las fuerzas de seguridad, ya que ninguna, la comisaría, la brigada o la división específica, se pueden atribuir la exclusividad sobre el territorio ni cerrar un caso sin el debido control del Ministerio Público Fiscal. Hay muchas tareas negativas informadas por una fuerza que en lugar de archivarse ante la cantidad de denuncias que se registran, se derivan a otra fuerza que luego logra allanar con muy buenos resultados. Por eso, ante la magnitud del problema y la extensión del territorio, es clave contar con el trabajo de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional. El Estado es uno solo y el problema es demasiado grande para no requerir la intervención de todas las fuerzas. Asimismo, desde un comienzo se advirtió que muchos homicidios graves estaban relacionados con la venta de droga o disputas territoriales. La presencia de sicarios debe preocuparnos y exige mejorar la articulación con el Fuero Federal. Es importante cumplir con las comunicaciones previstas en la Ley de Migraciones 25.871, que es otra situación que se impulsó desde la Fiscalía General para comunicar a aquellos extranjeros que cometen delitos. Además de la base de datos y el intercambio de información, es fundamental trabajar sobre la capacitación, las técnicas especiales y la coordinación interinstitucional. La Corte Suprema Nacional, en distintos fallos, Cabrera, Stancati y Arriola, ya señaló el deber del Estado de mejorar las técnicas de investigación, tendientes a desbaratar las bandas que azotan y se instalan en cada lugar. También ratificó el compromiso que deben asumir todas las instituciones del Estado para combatir el narcotráfico. Y recordó que esos compromisos, como la Convención Única de 1961 y la Convención de Viena de 1988, obligan a lograr una coordinación en la acción preventiva y represiva contra el tráfico ilícito. Por eso, desde el primer momento, en todas las charlas, encuentros y resoluciones, se insistió en la necesidad de capacitar permanentemente, tanto al personal policial, que tenemos que conocer y ayudar en su formación, como también, obviamente, al personal judicial, que necesitamos que conozca y lleve a la práctica las herramientas especiales de investigación, como el agente revelador, que es un miembro de una fuerza autorizado por el juez a llevar a cabo una compra y de ese modo revela la conducta del que está vendiendo. No se infiltra ni pasa a ser parte de ella como el agente encubierto, tampoco provoca la conducta del imputado que está vendiendo, porque no lo incita a hacerlo, sino que revela el accionar que ya venía desarrollando. Además, es necesario documentar debidamente las razones por las cuales se puede realizar una requisa sin orden o allanamientos de urgencia que a veces se demoran y el personal policial decide actuar contra vendedores callejeros o bolseros. Muchas veces las razones existen, pero no se documentan bien, y es fundamental que se trabaje sobre eso. Además, es necesario internalizar la importancia del trabajo en equipo. Tanto la capacitación como el trabajo en equipo entiendo que se relacionan con el compromiso, la sensibilidad y la humildad necesaria para esta tarea tan relevante que tenemos que cumplir. Nadie consigue nada solo, nadie lo sabe todo y la tarea es inmensa,
Todos nos necesitamos para mejorar la respuesta que debemos dar. Por otra parte, quiero destacar el rol de los municipios, no solo por el contacto y aporte de los vecinos y la información que puedan proporcionar independientemente de la autoridad policial, sino sobre su trabajo sobre el estado de las calles, la iluminación y el funcionamiento de las cámaras. No hay dudas que si logramos trabajar en equipo, vamos a lograr mejores resultados, mejorando la respuesta y de ese modo no quedándonos con los más vulnerables. No podemos estar conformes ni tranquilos si colapsamos las cárceles con los jóvenes o personas del último eslabón que son usados por las organizaciones. Y esto tiene que ver con otro de los ejes que señaló el procurador para este año, que es la humanización del sistema y los procesos. Hay que tener conocimiento y tomar conciencia del estado de las cárceles, que el crecimiento del crimen organizado nos impone trabajar fuertemente sobre esta cuestión de un modo articulado y coordinado con la justicia federal y con todos los actores que tienen responsabilidad institucional. Tenemos que direccionar la política criminal a quienes se aprovechan de los más vulnerables o excluidos. Por eso es que es esencial la capacitación, la coordinación y el intercambio de información. En su momento, la Iglesia, a través de los obispos, también alertó sobre la distancia que existe entre el grado de responsabilidad del traficante y del chico pobre que es utilizado para vender la droga, y que debemos cuidar que sobre estos últimos no se descargue la fuerza del castigo. También advirtió sobre la complicidad del poder con el avance del narcotráfico y que la inacción, la indiferencia, el silencio, el miedo y la complicidad contribuyen a su expansión. En este sentido, quiero destacar el trabajo en este departamento judicial de los responsables de los hogares de Cristo y su trabajo en la prevención y contención de los más vulnerables. A continuación, quiero mencionar resoluciones adoptadas desde la Fiscalía General tendientes a mejorar la comunicación interna y externa vinculados al crimen organizado y especialmente respecto a los búnkers o lugares tomados que son usados para la venta de droga. Esa resolución formalizó prácticas ya implementadas y encomendó a todos los fiscales de las otras 10 fiscalías de instrucción que compartan inmediatamente con la Fiscalía Especializada cualquier dato o circunstancia vinculada al narcotráfico. Tenemos que mejorar esa comunicación interna. También se encomendó poner en conocimiento de las Fiscalías Federales Especializadas todo lo relativo al crimen organizado, tanto a la Procunar como a la UFECO, que es la Unidad Fiscal Especializada en Crimen Organizado. Desde el año pasado, a raíz de un incremento en los homicidios vinculados a la droga, se encomendó que sin perjuicio de las cuestiones o conflictos de competencia que demoran mucho tiempo en resolver, se remitan prontamente testimonios a estas fiscalías federales especializadas para que tomen conocimiento y en su caso practiquen una investigación preliminar. En efecto, la experiencia generada durante estos años nos muestra que muchas veces, después de bastante tiempo, la Corte Suprema Nacional resuelve en los conflictos de competencia que la causa debe continuar en el fuero federal. Por eso entiendo importante que desde un primer momento se intercambie información y se remitan testimonios para profundizar sobre la actividad de estos grupos criminales. Es muy común que incluso algunos de sus miembros ya se encuentren detenidos o estén siendo investigados en la justicia federal. Además, en esta resolución del año pasado que les quiero comentar, también se encomendó a los fiscales de la UFI 12 que se coordine con los municipios qué hacer con los lugares allanados. Muchos casos revelaban que la policía
allanaba varias veces el mismo lugar. Las organizaciones reemplazan rápidamente a los detenidos y el búnker sigue funcionando. Por eso, si después de los allanamientos nos vamos sin pensar en algo más, esos lugares son ocupados y todo vuelve a empezar. Hay que lograr una mirada y respuesta integral. El Estado debe estar presente para que los vecinos no tengan que convivir ni recurrir o recibir ayuda de los narcos. Esta realidad nos obliga a ser creativos, proactivos y trabajar en equipo. Todos los órganos del Estado, el municipal, provincial y el nacional. Y así decidir razonablemente si el lugar donde se estaba vendiendo, que no era un domicilio, era un búnker, debe ser demolido u ocupado para un fin social. Es clave la colaboración de los municipios con esta tarea. Por otro lado, ante los distintos conflictos de competencia que se generan durante la investigación de estos delitos y demoran mucho tiempo en resolverse ante la Corte, considero que desde el Ministerio Público Fiscal debemos prestar mayor atención a lo dispuesto en la Ley 27.502 del año 2019, en relación a las cuestiones de competencia. En esta ley, además de la creación de mesas de intercambio de información, se estableció que cuando se genere una contienda, la investigación quedará a cargo de la Justicia Federal hasta que se resuelva la contienda, y que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34 de la ley, conocerá la Justicia Federal cuando la causa tenga conexidad subjetiva y objetiva con otra sustanciada en dicho fuero. Ahora bien, para saber si existe esa conexidad, es imprescindible compartir e intercambiar constantemente información. Ya quedó sentado que ante la gravedad y complejidad de ciertos hechos, los homicidios vinculados al narcotráfico, que exceden el narcomenudeo, resulta evidente y necesaria la intervención urgente del Fuero Federal. El Procurador General de la Nación, en reiteradas oportunidades, ya señaló que aunque en principio corresponda separar los delitos de naturaleza federal de los comunes, cuando no se pueda descartar una vinculación estrecha entre el homicidio y el comercio de drogas, se impone la competencia federal, ello en aras de una mayor eficacia investigativa y en consonancia con los fines de la Ley 23737. No tengo dudas que debemos mejorar la coordinación con el Fuero Federal y así vamos a fortalecer la actuación del Poder Judicial. Debemos promover investigaciones más rápidas y eficaces. En causas recientes remitidas a la Justicia Federal, con intervención de la Procunar y con homicidios vinculados a la venta, luego de la apertura de los teléfonos secuestrados, que es una medida muy importante para avanzar en estas investigaciones y que debería ser más fácil de realizar, se advirtió que claramente no se podían cometer estos delitos sin conocimiento o connivencia de las autoridades policiales. Por eso tenemos que generar más reuniones y mesas de trabajo conforme lo normado por la Ley 27.502. El sistema tradicional de compartimentos estancos resulta funcional al delito organizado. Es de enorme importancia el intercambio de información. Los equipos conjuntos de investigación previstos en convenios de cooperación y ahora en el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación. Y de ese modo debemos coordinar y potenciar o perfeccionar la respuesta, evitando que el sistema colapse con la detención de los que son usados por estas organizaciones. Hay que trabajar en conjunto sobre los que crearon y manejan las mismas y además nunca tocan la droga. Hay que prestar atención sobre los bienes secuestrados, qué hacer con el dinero evitando que pierda su valor. Tenemos que prestar atención que los vehículos no queden abandonados a la espera de un juicio que a veces se demora
y el Estado debe tomar posesión y resolver qué hacer con los lugares utilizados como búnker. Como reflexión final, para terminar, hoy la realidad nos muestra que cada vez hay más lugares de venta y más personas vulnerables o menores utilizados para vender droga. Por eso, teniendo en cuenta los ejes que eligió el procurador para trabajar este año y que tienen que ver con el fortalecimiento institucional y la humanización de los procesos, debemos prestar mucha atención con algunas detenciones sin prueba suficiente por el solo hecho de estar en el lugar cuando fue allanado. La pena prevista para el delito, que parte de un mínimo de 4 años, nos impone trabajar seriamente sobre la entidad de la prueba y mejorar el uso de las distintas técnicas de investigación, con la debida capacitación para identificar y detener a los que usan y manejan a estos imputados más vulnerables. Quiero destacar la asignación de recursos de la Procuración, que en nuestro departamento judicial permitió crear la Fiscalía Especializada, que trabaja coordinadamente con la Justicia Federal, con los 2 Ministerios de Seguridad y los 2 municipios. Esta articulación permitió bajar la tasa de homicidios y mejorar la respuesta estatal. Los municipios son actores claves y es necesario lograr mayor cercanía con la justicia federal. Nadie puede enfrentar este problema solo. Nadie lo sabe todo, ni es imprescindible. Todos nos necesitamos. Y además de información, es muy valioso compartir experiencias como hoy, conocernos, trabajar juntos para brindar la mejor respuesta posible a la sociedad. Y por todo eso, para terminar, me pareció tan relevante el eje temático que eligió el procurador este año, ya que si fortalecemos la presencia del Estado en cada departamento judicial, en los barrios vulnerables y en los equipos de trabajo, nos seguimos capacitando con sensibilidad y la humildad que requiere esta tarea, no tengo dudas de que vamos a coordinar mejor y a poder dar una respuesta más humana y mucho más efectiva. Muchas gracias.